Bueno, amigos, un poco tarde, pero aquí estamos en Comunicación Total. Quería este viernes hacer una reflexión sobre el valor de la historia desde el punto de vista de cómo los pueblos se han reconstruido. Por ejemplo, nosotros, lo voy a resumir brevemente, como cristianos, tenemos un libro histórico que se llama Biblia, pero así lo tienen también los budistas, los tienen los de Confucio, y todas las religiones que están en Asia y en Oceanía menos, pero en Asia, las grandes culturas, todas las religiones tienen su libro, donde recopilan las acciones más profundas y más significativas y ejemplares. Y así Moisés, cuando quiso liberar al pueblo, lo primero que hizo fue crear un instrumento para mantener la memoria histórica. Y ese instrumento fue lo que hoy le llamamos el libro, o sea, en arameo, la Biblia. Todo pueblo que quiera liberarse debe de conocer su historia. ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales? ¿Por qué este país tiene muchas indiferencias? Porque no conoce su historia. Por ejemplo, esta semana se desarrolló una gran peregrinación viniendo desde el Mosco, con el padre Antonio Confesor, saliendo desde Amayo el día de ayer hasta llegar a San Salvador, saliendo desde el Poliedro, llegando a San Salvador este día. Lo que íbamos entregando nosotros un papel por todos los volantes, imagínense, podríamos decir que entre las tres caravanas, las tres peregrinaciones, se entregaron más de 50,000 volantes. Y podríamos decir que en una gran cantidad, casi un 80% de las personas, cuando recibía el papel, decía que no conocía el problema, que podían estar de acuerdo, pero que no conocían el problema. ¿Qué significa eso? Que la gran ganancia que tiene, amigos, hermanos y compañeros, la propaganda, el ocultamiento y el desconocimiento. Eso va contra nuestra vida, contra nuestra historia. Bueno, este final de semana también hemos tenido dos acontecimientos grandes sobre los que quiero referir, pero en el marco de lo que es la historia. Ustedes saben que en el año 1980 matan a Monseñor y se inicia una insurrección popular, dura 12 años, que está terminando con los acuerdos, el armisticio que se formó que se firmó, con el término de los combates, pero no el término de la guerra. Se terminaron los combates, pero no se terminaron las conquistas populares. Eso, lo de los acuerdos, lo que se firmó entre el gobierno y el FMLN, no fue publicitado ni entregado al pueblo como la mejor información. Al contrario, los medios de información dieron siempre una inclinación en la información, de modo que la mayoría de ustedes y de yo mismo, no se puede decir que estemos totalmente informados. No se puede decir que estemos totalmente informados de lo que se firmó en los acuerdos de paz. Eso es una historia reciente. Si hablamos de las historias lejanas, es poco lo que se conoce. Pero por eso yo quiero hablar esta semana y quiero invitar a todos ustedes que con el corto tiempo que nos queda, que le hagamos como reconstructores de la historia. ¿Cuántas comunidades en las que ustedes viven tuvieron masacres, tuvieron invasiones, tuvieron todo el tiempo de tortura y de presencia de los escuadrones de la muerte, de los patrulleros? Así empezó la renta en este país, porque ellos eran los primeros renteros. Fíjense con qué facilidad uno olvida esa historia, pero ellos pasaban y le ponían: usted nos va a dar tanto cada mes, usted nos va a dar tanto cada mes, y la gente lo pagaba, porque si no,
Y ahora que tenemos, pues hoy hay maras, pero ¿dónde lo aprendieron? Pues probablemente de estos patrulleros que se llamaban, de estas defensas civiles que se llamaban, que de civiles no tenían nada. Ellos empezaron a crear la renta en este país. De tal palo, tal astilla. Ya veníamos con un gobierno históricamente nacido de la propaganda, nacido del electorerismo, nacido de esa oportunidad única que le dan al pueblo de dar su voto, y esos gobiernos fueron transformando la historia a su favor. Y por supuesto ahora, miren que pronto hemos olvidado que aquí hubo toda una institución para ponerle renta al pueblo, que se llamaban, pues, patrulleros, escuadroneros, chaneques, tenían varios nombres. Y ahora sigue la renta, porque en todas las colonias usted tiene que pagar al que se presenta como vigilante, y si no le paga tal o cual día, al día siguiente, cualquiera de sus propiedades amanece con alguna señal de... Pues volviendo, quisiéramos pedir y recordar que tenemos obligación de recuperar la historia, esa historia de cómo vivió el pueblo en ese tiempo con toda la renta encima, todos los masacrados que hubo en ese tiempo, todos los emigrados que hubo en ese tiempo, porque la emigración no comienza después de los acuerdos de paz, eso ya venía de lejos. Y el caso más significativo tendría que ser para ustedes en este mes la masacre de 800 personas en el lugar del Zumpul que se llama Las Araditas, en la parte del cantón Yurique. Allí mataron 800. Y pareciera que nosotros pudiéramos como exagerar o mentir cuando decimos, o cuando dicen, y hay testimonios, que los soldados se divertían tirando al aire a los niños y ensartándolos en sus bayonetas. Porque ahí, pues sí, como si fuera película. Dice, no, eso no puede ser. Claro que hay testimonios. Este día saludamos a los de Arcatao, saludamos a del norte de Chalatenango, los de Las Vueltas, los del Jícaro, todos esos. Nueva Trinidad, se me quedan muchos, no los voy a nombrar. Porque hoy fueron a ese lugar sagrado. Llegó tanta gente como todos los años. Se celebró la misa, pero sobre todo, lo más notorio es el espíritu del pueblo que llega ahí a pesar de que no siempre tienen el mejor acompañamiento religioso. Pero estuvieron ahí presentes, eso es bonito. Hubo una delegación de Honduras que vino, y entre ellos vino un periodista chileno que es el que dio a conocer las fotografías de la masacre, el que sacó a luz la problemática. Bien, importante ese. ¿Y ustedes en sus comunidades han tenido alguna masacre? ¿Han tenido algún cementerio clandestino? ¿Cómo está la cuestión ahí? Bueno, importante. Pero también queremos esta semana hablar de la caminata nacional, de la peregrinación nacional, que sale desde San Antonio el Mosco, que se reúnen en Moncagua y caminan hasta San Salvador para protestar porque la presa del Chaparral tiene tantos, pero tantos ilícitos que es absurdo que en este país se estén haciendo esa clase de represas, se estén haciendo esa clase de robos, esa clase de alcahueterismos, todo eso se podría decir, maravilloso. Este día, pues, ¿verdad? Después de haber comenzado a caminar el lunes hasta ahora viernes, todavía están en la vigilia. Los que tengan espacio para ir ahí al costado sur de la feria, en el predio baldío que se tiene ahí, al engramado, ahí están los compañeros que han venido de San Antonio del Mosco, los que han venido de la área del Cimarrón, de Aguacaliente, de Queseritas, de Horcones, de Llano de la Virgen, de Citalá, pueden todavía irlos a acompañar esta noche. Y los que vinieron también de la parte
Nahuizalco, esa tierra heroica, esa tierra de Sonsonate, que pues sí, ha sufrido tanto, pues el único privilegio que ha tenido el pueblo sonsonateco es tener el territorio salvadoreño más fresco, más inundado de agua. Y digo más fresco, no es La Palma el más fresco, es Los Naranjos, la parte de Huayúa, de Apaneca y demás. Pero claro, eso ha estado en manos históricamente de terratenientes que tienen sus fincas de café y no les ha interesado el turismo. Ahora que ya se acabaron todo, están queriendo meter el turismo. Historia, pues por eso tenemos que ver cómo anda nuestra historia. Mientras tengamos desconocimiento de lo que ha sucedido en este país, vamos a ser ignorantes. Y la ignorancia trae indiferencia, y la indiferencia trae irresponsabilidad, y la irresponsabilidad trae vandalismo, trae delincuencia, así es. Pero por otro lado, el desconocimiento de mucha historia hace suceder que los que más se apropian de la economía nacional siguen avanzando, y como el pueblo no se da cuenta de lo que ellos están haciendo, lo que han hecho sus antepasados, entonces ellos aumentan sus erarios personales. Pero eso tiene que pasar porque el pueblo no conozca la historia y su cultura, porque entre menos cultura autóctona tenemos, entre menos cultura verdadera y de raigambre tengamos, nosotros nos vamos a dejar lavar la cara. Y por eso es importante conocer la historia. Por ejemplo, muchos no conocemos la historia de la cultura nuestra. Para comenzar, algunos creen que en este país solo se habla español. No, aquí se habla náhuatl en sus diferentes modalidades. Desde Quelepa hasta Nahuizalco y desde la parte de Honduras, toda la norte, toda la frontera norte que tenemos nosotros con Honduras, toda esa parte es de hermanos nuestros, nativos. Pero como no conocemos la historia, no nos sentimos motivados para defender eso. Entonces la cultura nuestra nos dice que aquí solamente tenemos español. No, señor, aquí hay varios idiomas que se hablan como lenguas maternas de esos niños. Bueno, hablando esta semana sobre la caminata, yo quisiera compartir con ustedes lo que sucedió, lo que aprendimos y qué debíamos hacer, y sobre todo comentar breve y rápidamente lo que el documento dice, el documento que se le presentó al señor presidente. Bueno, ¿qué sucedió? Yo quiero compartir con ustedes. Hubo 3 caminatas. La primera caminata sale el lunes desde Moncagua. Logran caminar 125 personas constantemente hasta ahora que llegan a el predio frente a Casa Presidencial. Claro, ahora en este día la manifestación se hizo grande, la peregrinación y los peregrinos se hicieron grandes porque San Salvador pues tiene el potencial de poder tener gente que acompañe. Pero salió también ayer a las 6 de la mañana desde Amayo otro grupo, no era muy numeroso, pero acercaban a los 100, ingresaron ahora, anoche durmieron en la popa y ahora ingresaron. Y después tenemos los que venían de Sonsonate, quizás es la representación más pequeña, vendrían unas 50 personas. Eso nos hizo reflexionar mucho, ¿por qué la gente le cuesta acompañar estas cosas? Si cuando pasamos por las casas nos saludan, nos dan un mango, nos dan alguna cosa así. Es que el esclavismo es terrible. Muchos nos decían, vamos, decíamos nosotros, no, tengo que ir a trabajar mañana. Y acabo de venir de trabajar y me dio gusto mirarlos y mañana continúe igual. Es un esclavismo. Por el hecho de que en esa caravana solo vengan 100 personas, 200 personas, 80 personas, eso hay que ver que es como un botón de muestra de que hay rebeldía en el pueblo, pero que también hay esclavitud. Descubrimos también eso, la esclavitud en que vive
Miren, caminar 5 días sobre carreteras es emocionante y sobre todo ver pasar miles de vehículos todos los días, van y vienen. Hubo un día en que nosotros repartimos 4,000 volantes a los que pasaban en sus vehículos. Imagínense qué terrible. Bueno, ¿qué descubrimos ahí? La esclavitud. ¿Y por qué? Primero, porque los señores de los buceros, por ejemplo, son esclavos, tienen un trabajo de esclavo, 1 hora de llegada, o sea, 1 hora de salida y 1 hora de llegada. Si llegan tarde, pueden recibir, como dijo uno, una loga. Puede recibir un descuento, puede recibir un regaño. Y claro, para que no lo regañen y para ganar un poquito más de dinero, viene el motorista y va peleando vía con otro. Y a veces pues ya hasta accidentes hacen por ahí. Importante, ¿verdad? Descubrimos también, además de ese esclavismo, pues sí, que todas las transnacionales y empleados y sus empleados hacen acciones mecánicas que no puede haber estorbo en carretera. No hay cosa peor que atravesársele a un esclavo que va corriendo por servir a su amo. Nos encontramos bastante. Pero también tenemos que decir que los señores de las placas nacionales son los más abusivos en carretera. No se lo echemos a los grandes camiones, no, a los señores de las placas nacionales. Al menos eso fue lo que sentimos mucho y lo decíamos en las evaluaciones. Y alguien llegó a la conclusión, es que mire, me dijo, fíjense que todos esos señores que son motoristas ahora, eso no los ha puesto nadie en este nuevo régimen, ¿no? Esos ya venían de regímenes anteriores y que ya llevan varios años ahí esperando su jubilación. Pero eso no, ¿qué tiene que ver con su violencia? Ah, no, dijo, es que esos son todos los que fueron guardias, fueron todos los que fueron de la PH, son todos los que estuvieron en esos juegos terribles y sanguinolentos. Como no podían optar por otra cosa, le decían, aprendí a manejar y te vamos a dar trabajo, porque miren, hay una cosa que también la fuimos descubriendo, como que los señores de la derecha son más bondadosos para dar trabajo a sus compinches, y los de izquierda como que son más tacaños y poco fraternos con sus otros hermanos y camaradas. Bueno, descubrimos eso, pues, que los motoristas que venían, yo no sé si los venía siguiendo el diablo o iban a encontrarlo, pero se veían a la carrera. Descubrimos eso. Descubrimos también la gran desolación ecológica. Fíjense que hicimos una evaluación para ver si era verdad, pero nadie recordó haber visto un bosque color verde en toda esa carretera. Todo es mustio. Aquí no está deforestado totalmente. Ríos secos, quebradas, que antes eran bonitas porque los camioneros o el transporte se detenía a echar agua. Hoy eso está seco. No hubo bosques, no hubo agua. Una gran desolación. Pero también la ingratitud de mucha gente que lleva una carrera tan grande que no le interesa la gente que va a pie. Pero también encontramos mucha solidaridad, mucha solidaridad. Muchos acaban cuando veían pasar. El primer día fue menos porque quizás se les sorprendió, pero ya el segundo día había más noticias en el periódico, había más noticias negativas, ¿verdad? Pero decían que venía la caravana. Y nos encontramos que la gente salía y nos ofrecía agua, nos ofrecía 1, 2, 3, 4 mangos y decían que no tenían más. Y si tenían, pues tenían que guardarlo porque eso es lo que venden para sobrevivir. Y fue fantástico todo eso. Bien, pero este día que se llegó a Casa Presidencial, estamos hablando un poco de historia, lo que se buscaba era llamar la atención para decir que en este país el primero en irrespetar las leyes es el presidente que nosotros elegimos. Y en el documento que se le presenta técnicamente con elementos sacados del documento de la CIGET, claramente se hace sentir el primer argumento del señor ex
ex dirigente de la CIGET, le señala al presidente que todas las represas construidas en este país y las que están construyendo son ilegales, innecesarias, costosas socialmente y importante. Eso es lo que pretendimos llegar ahora a Casa Presidencial. Como símbolo de la desgracia del pueblo, el Chaparral, el Cimarrón y Sensunapán en Nahuizalco. Pero había otras causas. También llegaron los que protestaban por la falta de empleo, los que llevaban sus mantas para decir en este país todo se pone caro y es como una renta constante. Y se les cimentó en el documento. Por supuesto es feo encontrarse con los señores de la Humo, ¿no? Algunos pues sí ya tienen el rostro bastante feo, pero vestidos de negro, así como que son, me decía algunos, mire padre, esos parecen cuzucos, tienen todo eso. Y yo le decía, no hombre, el otro aquel parece escarabajo, mira, porque está todo cubierto de arriba, de abajo. Ahí estuvimos los muchachos, ¿verdad? Y algunos pues se tuvo que platicar con ellos, y los manifestantes no eran enemigos. A algunos, me acuerdo que una viejita se le acercó y le dijo, mire señor, ¿y usted por qué me mira tan feo? Y el otro se le queda viendo así como que lo quería fulminar con los ojos. Le dice, fíjese que usted, le dice, así como es de morenito, si sonriera se viera bien bonito con ese casco que tiene usted. Pero el otro, en vez de sonreírle a la viejita, pues si la viejita no le estaba diciendo malas palabras, como anciana muy buena, se maravilló de que aquel joven hermoso que estaba allí y bien puesto con sus jarretes ahí, la mirara así como que era ella una gran enemiga. Lo que hizo fue cambiarse de puesto. Posiblemente pues muchos señores de la Humo estaban allí. Si la vez pasada asustaron a los niños, hoy no los asustaron a estos grandes, porque se quedaron ahí hasta como las 3:30 de la tarde en medio de la calle, y después se fueron a la vigilia. ¿Qué se le dijo al señor presidente? Y este documento va a ser divulgado por otros medios, porque los diarios lo tergiversan totalmente. Queremos denunciar también a la gente del TCS que estuvieron hostigando constantemente al padre Antonio, preguntándole realmente cosas intrascendentes pero ofensivas, como decir, mire, ¿y usted qué va a hacer mañana cuando el obispo lo despida? Decía, no me ha despedido el obispo. ¿Y qué va a hacer usted si lo acusan de terrorista? No me pueden acusar porque no soy terrorista. Pero mire, usted ha dicho que el señor Funes se ha equivocado. Pues sí, sí es verdad. O sea, sacándole un montón de cuestiones provocativas, y lo mismo que sale los otros diarios. Pero bien, ¿qué se le dijo al señor presidente en el documento para que el pueblo lo sepa? ¿Cuáles son los argumentos científicos, políticos y así sociológicos y económicos que el señor presidente ha presentado para legalizar la construcción del Chaparral? Pues sencillamente dos argumentos, aquí se le dice. Uno, que usted ha dicho que ese proyecto ya había iniciado, y segundo, que la demanda nacional de energía es grande. Bueno, realmente las dos cosas son falsas, porque un presidente que quiera ser presidente puede fácilmente defender la vida del pueblo. ¿Cuánto valdrá, se dice que va a valer esa 450 millones? ¿Ustedes creen que con 450 millones de dólares se puede hacer una quebradita? ¿Se puede hacer un rillito? ¿Se puede reconstruir? Fíjense que cuando caminábamos desde Moncagua hasta San Salvador, que me lo hice gracias a Dios, no vimos ni siquiera un bosque verde en todo el camino. Háganlo ustedes y van a ver que desde San Salvador hasta La Unión no se ve ningún bosque verde. Importante es. Bueno, se le dijo pues al señor Funes en una carta muy bien cimentada que el Chaparral es un proyecto inútil e innecesario, porque aquí tenemos suficiente sol, y aquí están los datos, no lo voy a leer por el tiempo, que es innecesario. Hay sol suficiente, hay motor de la fuerza motriz del agua, hay viento suficiente, hay muchas cosas que se pueden utilizar.
pero especialmente se le hace hincapié en esta carta presentada ahora que es socialmente inconveniente. ¿Saben ustedes lo que es afectar a 60,000 habitantes del norte de San Miguel, de Nuevo Edén, de San Gerardo, de San Luis de la Reina, de Carolina, del Mosco, todo eso? 60,000. Inundados directamente son más de 800 familias, que esos inmediatamente tienen que salir, ¿verdad? Porque eso es lo que están queriendo hacer. Esa maldad, esta persona, ¿verdad? Y lo que le están ofreciendo a estas personas es pagarles bien sus tierras, bien a su manera, pero con lo que se le han pagado por esas tierras nunca va a encontrar otra casa igual. Bueno, pero de manera especial están haciendo hincapié en que le van a regalar una casita. Miren, podemos decir sociológicamente, los campesinos no tienen problema de vivienda. Lo que les hace falta a los campesinos es que tienen problema de tierra para sembrar y lo necesario. Pero sobre todo, se le dice al señor presidente que él ha permitido que la familia Salume, porque la familia Salume, falte a la ley, porque no tienen permiso. Y se dice que el chaparral no fue aprobado, sino que fue de manera amañada, que está ahí. Al hacerse un estudio de todos los permisos, no se podría seguir construyendo. Segundo, el cimarrón, dijo el presidente que eso no se iba a hacer. Al día siguiente, entre trago y espalda y trago, el señor Salume dijo de que pues sí, que eso iba a seguir porque era necesario. Y el Sensunapan, hay 3, sobre el río Sensunapan, hay 3 represas que funcionan sin permiso y que ni siquiera son notificadas en el plan. Bueno, hay tantas cosas que decir. Creo pues que ustedes como pueblo salvadoreño tienen que conocer la historia. Pero para terminar el programa y para decirles, nosotros le dejamos esta carta al señor presidente y le hicimos estas preguntas. Señor presidente, ¿podrá su gobierno frenar a los funcionarios que pisotean las leyes que usted está obligado a defender? Segundo, si el proyecto del chaparral no está justificado en su factibilidad, sostenibilidad, necesidad y conveniencia, entonces, ¿por qué lo mantiene vivo? ¿Por qué insiste usted en defender la construcción de la presa del Chaparral que jamás operará? Se le pregunta eso porque si él va y estudia un poco, van a tardar 3 años en llenar el embalse. Y por supuesto, esas aguas ya no van a servir para tomar. Esa agua retenida va a matar chimbolos, va a matar peces, va a matar cangrejos y demás. Señor presidente, se le dice que esa presa no va a operar. ¿Por qué? Aunque la propaganda dice que esa presa va a operar y que empezó valiendo 111 millones y ahora vale 450,000. No va a operar. ¿Por qué? Porque las tierras de alrededor son de aluvión, son flojas y son nuevas. Eso se va a rellenar inmediatamente en las primeras tormentas. Pero bueno, también se le dice que va a cambiar el clima. Bueno, se le pregunta si la promoción del proyecto Cimarrón es una iniciativa ilegal y una nueva afrenta del presidente de CELA al pueblo salvadoreño. ¿Qué debemos hacer nosotros los pobladores? Si entre ellos no se entienden, si entre ellos todo